Hoy os cuento los pasos que estoy dando para montar la empresa a nivel burocrático, legal y este tipo de cosas. Por ahora lo primero que he hecho ha sido buscar una asesoría fiscal, laboral y contable. En mi caso he trabajado durante más de 15 años con una empresa de Granada que se llama CRG Consultores y para este proyecto voy a contar con ellos para toda la parte burocrática y legal, contabilidad, etcétera, etcétera, fiscal, para poder dar los pasos bien y no tener ningún tipo de problemas por temas de burocracia o temas de algún papel que se me pase a hacer. De forma que deposito en ellos este tipo de confianza. Pero ¿cuáles son los primeros pasos que se dan? Bueno, el primero de todo es coger el nombre de la sociedad limitada y ir al registro mercantil para que te autoricen usar ese nombre. Por otra parte, hay que identificar cuál es el CENAE adecuado, el IAE adecuado, es decir, los códigos de actividad de la empresa que vas a montar. Si es verdad que cuando buscas el CENAE o el IAE adecuado, normalmente estos son listados o tipologías de negocio que existían hace muchos años y se viene arrastrando, con lo cual no hay ninguno así en plan un B2C o un negocio en internet. Este tipo de cosas no existen. Entonces al final te tienes que decantar por epígrafes que son un poco más generalistas, ¿no? Como por ejemplo, pues en el CENAE hay uno que es portales web. Pues yo qué sé, pues bueno, pues portales web puede ser. Y en el IAE me he tenido que ir a la sección de ningún otro servicio contemplado en cualquiera de los epígrafes anteriores, es decir, el cajón desastre del final. Pero bueno, eso al final son pequeñas decisiones que tampoco incumben mucho en la operativa. Después de eso, pues ya lo que toca es crear los estatutos e ir a notaría para crear oficialmente la empresa. En mi caso vamos a poner que aunque la vamos a formalizar ahora en breve, todavía no la he formalizado, pero bueno, en próximas semanas la formalizaremos, pondremos como fecha de inicio de actividad el 1 de julio. Y ahora os cuento por qué la quiero formalizar ahora, pero decir que empezará el 1 de julio. Una vez que se hace eso, también hay que abrir una cuenta bancaria para depositar la primera inversión inicial que hay que hacer. A día de hoy no se exige una inversión mínima, se puede poner 1 euro. En principio yo voy a hacer una aportación inicial de 6.000 euros para tener algo de margen para las primeras inversiones que hay que ir haciendo. También una cosa importante que voy a hacer es intentar certificar la empresa dentro de la ley de startups. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque bueno, salió hace un año y pico la ley de startups que está orientado para empresas de reciente constitución con una fuerte capacidad de innovación. Entonces, en ese sentido, lo que valoran son empresas que tengan pues tecnología dentro de su core y que su ADN sea esto, el ser escalable, ser ir a global, con el uso de la tecnología. Y la verdad es que nos identifica bastante bien. ¿Y qué me interesa de certificarme de esa ley de startups? Básicamente es que hay algunos beneficios que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, uno de los beneficios que hay es que puedes pagar menos impuestos de sociedades, lo cual viene bien. En lugar del 25 pasas al 15, pero hay un condicionante. Pasas al 15 si lo que obtienes a final de cada año lo usas para reinversión en la propia empresa. Es decir, requisito número 1, que no puedes retirar ningún dividendo en 3 años, que son los 3 años que te dejan estar dentro de la ley. Es decir, mientras que estés ahí, es decir, tributas menos, pero no sacas nada, todo lo tienes que reinvertir. El segundo beneficio que tiene bastante interesante es que tiene ventajas fiscales para los inversores. Es decir, es más fácil atraer inversión. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se hace inversión en nuevas empresas, los inversores pueden desgravarse un 30% de esa inversión. Es decir, si invierten 100.000, pues pueden desgravarse de sus impuestos un 30%. Pero si está dentro de la ley de startups, permite pasar de ese 30 a un 50, es decir, un poquito más, con lo cual eres una empresa un poquito más atractiva para captar inversores. Todavía no sé si necesitaré inversores, pero, oye, pues es interesante tener ese beneficio si existe. Reitero aquí la importancia de decir, en 3 años, ningún dividendo. ¿Qué significa esto? Que estoy montando la empresa y que si dentro de 3 años la empresa ha funcionado y da beneficios,
entonces a lo mejor gano. Pero si antes de 3 años la empresa cae, pues nada, habrá sido una experiencia interesante. Entonces, bueno, ese compromiso que durante 3 años no vas a sacar nada de la empresa y todo lo que la empresa genera es para reinvertirlo en la empresa y hacer que la empresa crezca, pueda llegar a más y que consiga un poco tener más oportunidades de vida. De camino que digo esto, también digo que son beneficios que ayudan a pagar un poquito menos de impuestos, pero siempre y cuando lo reinvierta la empresa. Pero sí quiero dejar claro que lo que no voy a hacer es pedir subvenciones públicas. Es decir, esto es una iniciativa privada y quiero que se mantenga lo más pura posible. Y eso significa no ir a ninguna administración a pedir dame dinero para la empresa. Entonces esto, lo digo desde aquí, no es una cosa que vaya a ocurrir. ¿Pueda existir estas opciones? Las existen. Y sobre todo, si son empresas de innovación tecnológica, existen subvenciones. ¿Por qué? Porque al gobierno, a las administraciones públicas, le interesa este tipo de iniciativas que al final pueden escalar, generar empleo y al final generan un bien en la sociedad. Pero aunque existan esas opciones, quiero hacer esta propuesta de forma privada, de forma pura. Con lo cual voy a obviar cualquier posible subvención que pueda existir, con lo cual no entrará dinero público en la empresa. Lo cual no significa que no haga este certificado de startup para, aunque no voy a meter dinero público en la empresa, pues intentar reducir el dinero de la empresa que sale hacia lo público en los primeros años, porque estos son los 3 primeros años. Con lo cual saldrá menos dinero hacia lo público, 0 dinero hacia mí, y todo lo que se genere se quedará para poder crecer, contratar gente, hacer inversiones y demás. Ahora bien, como decía al principio, ¿por qué crearla ahora pero empezar actividad el 1 de julio? Principalmente por 2 motivos. El primero es que hasta el 1 de julio o posiblemente el 1 de septiembre no habrá posibilidad de facturación, no habrá un sitio donde vender nada. Entonces no va a haber facturación hasta seguramente después de verano, si es que la hay. Por tanto, no tiene sentido iniciar actividad antes. Eso también me permite darme de alta de autónomos más tarde, con lo cual, oye, pues son meses que te ahorras de tener que estar pagando autónomos cuando no estás facturando nada. Pero, ¿y por qué no me espero a montarla en aquel momento? Bueno, principalmente porque aunque no empezaré a facturar hasta aquel momento, sí tengo que empezar a hacer inversiones ya, porque hay que crear a lo mejor una web o hay que contratar platos de grabación, actrices, equipo de postproducción, algo de material hay que comprar, hay que pagar a lo mejor licencias de algunas plataformas. Es decir, hay inversiones que hay que hacer, con lo cual crear la empresa ahora posibilita hacer todas esas inversiones desde la empresa, para que consten oficialmente como gastos de la empresa, no como gastos míos. Yo no contrato esas cosas para mi bien personal, lo contrato solo para la empresa, con lo cual voy a aguantar esas inversiones hasta tener la empresa para poder meter los gastos dentro de la misma. Y a futuro, si se factura con esta empresa, podéis deducir esos gastos, que al final han sido gastos necesarios para esa facturación, no para otra cosa. Y bueno, estos son los pasos en los que estamos ahora mismo. Como digo, todavía no está constituida, pero estos son los pasos que estoy moviendo y bastante bien asesorado en este caso por CRG Consultores, como decía al inicio, bastante recomendable. Si alguien necesita una empresa de este tipo que me pregunte, le paso el contacto. Y bueno, al margen de esto, pues son los pasos que estoy dando y cualquier duda o cualquier recomendación o cualquier cosa que se os ocurra que me pueda faltar o me pueda venir bien darme de alta en algún sitio, me lo decís. Venga, muchas gracias, hasta luego.